הוא אדוני לבדיך, ויתך סתר איתך שמיים שמי, שמיים וכל הסבאם, הארץ וכל אשר עליה, שמיים וכל אשר בהם, ואתה מחיה כולם, וצבא שמיים לך משתחווים. La lectura anterior pertenece al libro de Nehemías o Nehemías en el texto en español, en el capítulo 9, en el verso 6. Es una pequeña poesía que encontramos dentro del texto hebreo en virtud de hablar acerca del Eterno como nuestro Creador. El texto dice: solo tú eres Adonai, tú hiciste los cielos, y los cielos de los cielos y todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú les das vida a todas estas cosas. El ejército del cielo te adora. Y es así como con esta poesía iniciamos en esta ocasión ese tema que hemos titulado Los 7 días de la creación. Los invitamos para que se queden con nosotros a hacer un recorrido a través de cada uno de los días en los que, según la Escritura, fue creado el universo y el mundo. La lectura para esta ocasión la encontramos en el libro llamado Bereshit o Génesis, en el capítulo 1 del verso 1 al 31. Pero antes de pasar a estudiar esta porción de la Escritura, es necesario señalar algunos puntos sobre el enfoque correcto que debemos darle a esta lectura. Como primer punto tenemos: la historia de la creación en Génesis ubica al hombre como el centro o la cúspide de toda la creación. El hombre es el único ser en el universo que fue creado de acuerdo a la imagen y a la semejanza de Dios. Podemos señalar que con los descubrimientos científicos se ha logrado entender el vasto y enorme universo que nos rodea. Al ver a través de un telescopio la inmensidad del universo, el ser humano tiende a sentirse pequeño y limitado en su existencia. Pero la historia escrita en el libro de Génesis ubica al hombre en el carácter original de su existencia, ser la cúspide y la razón inicial por la cual Dios creó el universo. En el segundo punto señalaremos que la historia de la creación es la introducción a la revelación de Dios para el ser humano. Aunque conocer la historia de la creación ocupa el primer lugar en las Escrituras, este no es el centro de atención en nuestro estudio, sino que nuestro enfoque está en poder conocer a aquel que es la causa original de la creación, nuestro Creador. Saber cuál es su voluntad, entender cómo podemos amarlo y honrarlo, qué espera Él de nosotros. En el punto número 3 podemos señalar que la historia de la creación nunca tuvo la intención de ser un documento científico. Podemos señalar que si la historia de la creación fuera un documento científico, para las personas que originalmente escucharon este relato, sería algo incomprensible. Y si vemos esto hacia el futuro, con los avances científicos, esta historia sería obsoleta. Por el contrario, analizando el texto hebreo de este pasaje de la Escritura, podemos deducir lo siguiente. El texto da un relato sencillo que es comprensible para todas las personas. Es decir, sin importar la época, raza o lengua, todas las personas pueden entender fácilmente la historia de la creación. El lenguaje que utiliza este texto es un lenguaje sencillo. Las palabras que utiliza son palabras cotidianas, como sábanas, candiles, siembra y animales del campo, señalando que el público original estaba conformado por agricultores y pastores nómadas. Este relato pertenece al género antimito, es decir, no busca explicar la existencia de Dios. Dentro del relato, Dios es preexistente. También es muy conveniente señalar que el 70% de las escrituras dentro del Tanaj se considera poesía hebrea. Es decir, la mayor parte de los textos que encontramos en lo que se llama Antiguo Testamento son poesías. Y la lectura que encontramos en Génesis capítulo 1, del verso 1 al 31,
pertenece a este mismo género. Y podemos señalar que la historia de la creación es una poesía. Resulta la siguiente pregunta: ¿por qué la historia de la creación es una poesía? La respuesta es la siguiente: debido a que en la antigüedad no existía algún medio para registrar las historias, la mayoría de ellas se transmitían de forma oral y en la mayoría de los casos se cantaba, pues al cantar una historia era muy fácil poderla recordar y así transmitirla. Podríamos trasladar nuestra mente a hace aproximadamente 5000 años. Imaginar a una familia de beduinos en medio del desierto. Durante la noche, a la luz de una hoguera, cada uno escribía o contaba historias. El principal de los ancianos de la congregación se dedicaba a cantar algún pasaje o una historia para que así sus pequeños descendientes pudieran adoptarla y tomarla como parte de su identidad colectiva. En este punto es preciso señalar que las características de la poesía hebrea no son las mismas que tendría la poesía en español. De ahí que es muy difícil poder identificar qué textos dentro de la escritura son poesías y cuáles no. Entonces, para clarificar este concepto, daremos algunas características de la poesía hebrea. La primera característica es que la poesía hebrea presenta conjuntos paralelos, es decir, son líneas de oración que presentan la misma acción. Y a manera de ejemplo, citaremos el Salmo 6 en el verso 1. La lectura del texto dice: Adonai, al beapeja tocheni, beal bahamateja yehasegeni. La primera oración es al beapeja tocheni. Esto se puede traducir como no en tu nariz me corrijas, pero la traducción resulta un poco difícil de entender, de manera que tendríamos que analizar la oración número 2. Esta oración dice: Be'al bahamateja, beyachzereni, y se puede traducir como y no en tu ardor me destruyas. En este texto, la palabra beapeja es paralela a bamateja. La primera hace alusión a la nariz y la segunda a el ardor, es decir, cuando una persona está enojada, echa fuego por la nariz. Así también la expresión tojigeni y teyasgreni son palabras paralelas. La primera es corregir y la segunda es disciplinar, pero ambas expresiones transmiten la misma idea. Señor, no me disciplines cuando tú estés enojado. Es una expresión que busca la paciencia de Dios por un error que se ha cometido. Otra característica de la poesía hebrea se puede entender como paralelos opuestos, es decir, son oraciones que expresan una idea contraria. Y podemos citar como ejemplo a el libro de Mishlei o Proverbios en el capítulo 14 en el verso 9. La lectura del texto es la siguiente: Ebilim yalit asham, bem yesarim ratzon. Este texto está formado por dos oraciones opuestas. La primera es Ebilim yalit asham, cuya traducción es la siguiente: los hombres perversos se mofan del pecado. La segunda oración es Ubeim Yesharim Ratzon, que se traduce como pero entre los justos hay buenos deseos. Podemos señalar que esta pequeña poesía está conformada por dos oraciones y al mismo tiempo cada oración contiene tres palabras como elementos. La primera palabra de la primera oración es paralela opuesta a la primera palabra de la segunda oración. Es decir, Ebilim hace alusión a una persona que carece de sentido común o que carece de inteligencia, mientras que la palabra que es paralela es Yesharim, que transmite la noción de una persona que es justa o que es inteligente.
también que está llena del conocimiento de la justicia. La última palabra de la primera oración es Hasham, que significa maldad o pecado, y es paralela opuesta a la última palabra de la segunda línea, que es Ratzon. Ratzon se entiende como un buen deseo. Entonces la traducción poética de este pasaje sería: los hombres vanos hacen mofa de sus pecados, pero los hombres justos hablan solamente buenos deseos. La tercera característica de la poesía hebrea se conoce como secuencias poéticas. Esta característica es común en textos largos de la escritura y muestra secuencias de ideas que se desarrollan durante todo el texto. Como ejemplo, podemos citar al libro del profeta Isaías en el capítulo 6, en el verso 9. El texto dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda. En este texto vemos la presencia de secuencias poéticas. Hay una lista que encabeza el corazón, los oídos y los ojos. Y posteriormente se da la secuencia, pero en sentido inverso, empezando por los ojos, los oídos y el corazón. Otro ejemplo de secuencia poética lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 3. En la primera sección encontramos la aparición de los personajes principales, encabezados por la serpiente, la mujer y el hombre. Pero a partir del verso 9 hasta el verso 13, la secuencia se invierte, apareciendo primeramente el hombre, después la mujer y al final la serpiente. Pero a partir del verso 14 al verso 18, la secuencia toma la forma original, empezando primeramente por la serpiente, posteriormente la mujer y al final el hombre. Este es un típico ejemplo de secuencia poética dentro de la escritura hebrea. A continuación pasaremos a denotar cuál es el tipo de poesía en el cual se narra la historia de la creación.